Hola, mi nombre es Diego Padilla Cruz, del grupo Quinto B, y mi tema que elegí en el ensayo es el por qué y para qué de la filosofía. Y les voy a explicar un poco y después les voy a explicar con qué se relaciona con el tema del segundo parcial que elegí, que es el hombre y la cultura. Ahora voy a explicar el por qué y para qué de la filosofía. El por qué es con qué motivo o la razón de por qué haces algo o dices algo. Y el para qué es con qué finalidad. En la etapa clásica surgieron los principales filósofos de la antigua Grecia. Fueron Sócrates, Aristóteles y Platón. Sócrates se basaba por medio de la mayéutica, que es haciéndole saber a quien le preguntaba por medio de preguntas. El Platón se basaba por medio de la experimentación, o sea, no creía en creencias, ¿sí? Se basaba él experimentando. Y Aristóteles se basaba por medio de la metafísica, saber por qué quiero saber algo. Algunas utilidades de la filosofía que se relacionan con el tema del segundo parcial que le quieren ver la cultura son ¿qué nos hace originales? ¿Qué nos hace originales? Es un ser pensante. ¿Qué nos hace un ser pensante? Es saber por qué y para qué queremos algo. Otra utilidad es que nos ayuda a orientar nuestra historia, o sea que nos ayuda a ver qué queremos en un futuro, a metas a largo plazo. También describe nuestra personalidad, o sea que nos crea una visión más amplia de nosotros mismos. La cultura se reduce en expresiones artísticas, por ejemplo, arquitectura, dibujo, pintura, música, teatro, cine y muchas más que se muestran en la vida cotidiana. Las funciones de la cultura son ideologías, ideas, costumbres, folclore, tradiciones, ideas, son también normas, reglas, valores. Ahora voy a expresar algunas de las funciones de la cultura. Por ejemplo, las tradiciones. Es algo que festejas para expresar algo. Por ejemplo, en mi familia festejamos Navidad, que es para expresar el nacimiento del niño Jesús. Ahora, por ejemplo, una costumbre. La costumbre es algo, por ejemplo, en mi familia solemos hacer una cena el 25. Esa es nuestra costumbre, hacer una cena y hacer un intercambio. Ahora los usos. Los usos es para qué de cada tradición. Por ejemplo, nuestra familia, nuestro para qué sería como reunirnos toda la familia y convivir un rato juntos. Ahora con idea. Idea es algo que llevas aquí en la cabeza. Ideologías es como el sustento o el por qué tienes esa idea aquí. Ahora con las reglas. Por ejemplo, respetar las reglas es un decir. Por ejemplo, dentro de la prepa no puedo llevarme con los profes porque ya sería como que un límite. Y afuera de la prepa ya son otras reglas. Por ejemplo, es respetar la prepa, pero ya como el profe ya salió, pues ya sería que me puedo llevar con él. Sí, bueno, si él quiere, depende cómo me llevo con él. Y por ejemplo, ahora con normas. Por ejemplo, una norma sería que yo siempre traigo playera de Aeropostal, pues. Y si una anormal sería, por ejemplo, que traiga una camisa de vestir. Eso sería normal. Ahora, por ejemplo, con rito. Un rito sería, por ejemplo, una costumbre o un acto que siempre haces, o sea, invariable, o sea, que nunca cambia. Por ejemplo, puede ser Navidad, que siempre hacemos una cena, o por ejemplo, en mi cumpleaños, que siempre festejamos. Eso sería un rito que nunca cambia y siempre se repite. Ahora veamos el folclore. Por ejemplo, es un conjunto de elementos que tienen las culturas. Por ejemplo, la música, chistes, leyendas, dibujos, artes, esculturas, músicas, todo eso. Ahora, por ejemplo, vamos a ver valores. Valores sería, por ejemplo, honestidad, que si te encuentras algo y viste de quién es, pues devolverlo. También responsabilidad, que sería, por ejemplo, si tienes obligaciones o, por ejemplo, mantener a tu familia, es tu obligación, es tu responsabilidad por mantenerlos, levantarte día o temprano a ir a trabajar. También sería humildad, o sea, que no te sientas más que los demás. Si tienes algo, pues no sé, no presumirlo. Nunca ser más ni menos a nadie. Y por último sería una creencia. Por ejemplo, mi creencia en mi vida cotidiana sería creer en Dios. Una costumbre sería, por ejemplo, ir a misa. Y puede que una tradición sería como festejar en Navidad, porque es el día de su nacimiento. Ahora voy a explicar en por qué se relaciona mi primer tema del ensayo, que es el por qué y para qué de la filosofía, y con el tema del segundo parcial, que es el hombre y la cultura. Se relacionan con el por qué y para qué, por ejemplo, de las tradiciones, que es lo que expliqué, de las costumbres, de los ritos,
y de lo que llevamos a cabo. Ya con esto queda un poco más claro. La filosofía también podría ser búsqueda de respuestas y amor al conocimiento y a la sabiduría. Y, y la cultura, por ejemplo, son todas aquellas expresiones que van surgiendo a partir de la vivencia del ser humano, que se hace más bien para una respuesta para todas nuestras preguntas que nos hacemos, por ejemplo, la existencia, el origen del universo y la muerte. Que, por ejemplo, también la cultura pretende ir no solo, por ejemplo, en estos tiempos, sino hasta pues, por siempre. Bueno, ya casi finalizando el video, mi objetivo de este video era explicarles mis dos temas. En el primero elegí en el ensayo, fue el para qué y por qué de la filosofía, que es lo que traté de explicarles al principio, el qué era la filosofía, el por qué y para qué. Y los tres filósofos, por ejemplo, Sócrates, Platón y Aristóteles, en qué se basaba cada uno de ellos y cuál era su método y en qué se relacionaba con lo de el segundo tema que elegí en el segundo parcial, que fue el hombre y la cultura. Expliqué en qué se relacionaba el hombre y la cultura con el porqué y para qué de la filosofía. También las culturas, lo que yo desconocía era que tienen muchas funciones. Por ejemplo, algunas de las funciones es las creencias, las tradiciones, las costumbres que se diferencian unas entre otras. Por ejemplo, las tradiciones es para expresar algo festejándolo. Las costumbres es algo que haces diario, o sea, cada año, más o menos, ¿sí? Como les dije, una tradición podría ser que festejar mi cumpleaños, por ejemplo, festejas que es un día de más de vida. Una costumbre sería, por ejemplo, que diario hago una cena. Por ejemplo, también que podría ser una creencia, pues, que creo en Dios, como les había dicho. Y qué más. Un rito, por ejemplo, un rito algo así sería lo que yo pienso que desde que nací lo hacen o tengo conciencia de que lo hacen. Por ejemplo, sería la Navidad. Ese es un rito de que cada año hacemos algo irrepetible, algo que... No, bueno, no es repetible, algo repetible, sino que invariable, que nunca cambia. Por ejemplo, que diario hacemos que la cena, el intercambio y pues damos el abrazo y todo eso, que eso sería algo invariable, que siempre hacemos lo mismo desde muchos años antes. Que por ejemplo la tradición, es lo que les expliqué, la tradición es pues, festejar el nacimiento de Jesús, y la costumbre pues festejarlo en la casa de mi abuela, así como siempre. Y pues es lo que traté de explicar en este video, en qué se relacionaba, en por qué y para qué de cada cosa. Y pues al parecer este tema me gustó porque pues, desconocía las diferencias entre tradiciones, costumbres, valores, reglas, normas y todo eso. Me pareció muy interesante ya que pues desconocía, o sea, sí sabía, pero pues no tal cual así como lo que nos explicó la maestra. Me pareció muy interesante y pues... Algo también que quiero añadir es el término subcultura, que se utiliza como para dar nombre o para definir a un grupo de personas, o un grupo étnico, como a un tipo de género de un grupo, ¿sí me explico? Que estos se pueden diferenciar entre, por ejemplo, creencias o comportamientos. Una subcultura puede darse también a partir de una edad o de un grupo étnico con el que te juntas o algo así. Las cualidades que la determinan pueden ser como estéticas, políticas, sexuales. Una subcultura pueden ser las tribus urbanas, la que nos enseñó la maestra, que pueden ser emos, darks, punks, otakus, mi reyes, góticos, rastas, no sé, varía pues, depende de, por ejemplo, gustos con los que te juntes tus grupos, se diferencian entre todos ellos porque cada quien tiene diferentes gustos, diferentes perspectivas de la vida, diferentes creencias, diferentes pensamientos, casi su forma única de pensar, por eso se diferencian. Por ejemplo, un ejemplo serían los otakus, que pues les gustan los juegos, pues las series o juegos de animes. Esa sería una diferencia. Por ejemplo, los mis reyes, que les gusta andar ahí bien chacalosos, bien buchones.
Otra sería que, por ejemplo, los cholos, pues les gusta andar acá en el barrio, acá vestimenta, por ejemplo, diferente, muy diferente a los mis reyes. Los mis reyes sería como fresa, pantalón, camisa, con los botones desabrochados. Y a la comparación de los cholos, con bermudas, con las calcetas casi hasta las rodillas, camisas de tirantes. Eso se puede diferenciar entre esas tribus. Por ejemplo, también podría ser los darks, que por ejemplo que dieran de negro. No sé si algunos traigan el pelo en la cara. Eso se diferencian en diferentes tribus que vienen siendo las subculturas. Bueno, pues con esto finalizamos mi video y pues espero que hayan entendido.